acaban de pasar las elecciones y entonces ya estamos en eso. Entonces, muchas gracias por este tiempo y la idea es que vayamos compartiendo con ustedes estos tips y lo que estamos viendo como algunas tendencias para el próximo año 2025. Si pasamos a la siguiente, Ana, por favor. Estos son los panelistas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Está Jorge Libreros, que es nuestro socio líder de controversia y litigio fiscal. Jacqueline Álvarez, que es nuestra socia líder de People Advisory Services en la parte laboral. Rodrigo Ochoa, nuestro socio líder de consultoría fiscal de negocios. Jorge Ruiz, que es nuestro socio de impuestos internacionales y transacciones. Y tenemos de invitada, como les decía, para un apartado muy particular, a Catherine Pinzón, que es también socia de impuestos internacionales y transactions de Américas y líder de precios de transferencia. Son los que nos van a estar ayudando en el seguimiento de esta plática que esperemos que sea de su interés, sobre todo les digo de cara al cierre del ejercicio 2024. Mi nombre es Óscar Ortiz. Aquí les pediría que escaneen este QR con el fin de que puedan recibir la información, esta presentación la puedan tener ustedes y accesar a ella si desean, porque no escanean el QR. Y también les pediría que en el chat, en el de preguntas y respuestas, en el icono que tenemos de preguntas y respuestas en esta herramienta, pues nos hagan saber algunas dudas que pudieran empezar a tener de estas charlas que vamos a ir teniendo en este espacio que nuevamente les doy las gracias por el tiempo que se están dando para escucharnos, ¿no? Sí, esta es la agenda que vamos a tratar de llevar en la siguiente prácticamente hora y media, que es actualizaciones sobre el paquete económico, temas claves que no debe perder de vista para el cierre del 2024, ahí dando algunos tips que es lo que normalmente tratamos de dejar digamos que muy hecho para este cierre. Vamos a platicar un poquito de protección de activos, inversiones, todo lo que tiene que ver con la política internacional también de los impuestos, el MLI y algunas consideraciones. Platicaremos un poco de la política tributaria y comercio exterior en el entorno geopolítico actual, que por eso es un apartado muy particular que creo que va a estar bastante interesante para ir viendo impactos. Y ya en la parte final, pues estaremos dando algunas últimas sugerencias o mensajes que nuestros propios expositores de esta charla nos podrán dar. Pasaremos a responder si el tiempo lo permite, si no, en el chat, como les digo, vayan poniendo las preguntas y nos comprometemos, si no en última instancia, a dar respuesta y poner un repositorio en nuestra página para poder dar respuestas a algunas de sus inquietudes. Si pasamos a la siguiente, Ana, un poco aquí empezando antes de lo que pudiera ser el paquete económico para el 2025. La verdad de las cosas estamos, como les decía, viviendo tiempos desafiantes en materia fiscal. Si bien no hay una miscelánea fiscal donde pues estábamos esperando que haya mayor certeza jurídica, donde creíamos que podían haber mejores estímulos para potencializar la actividad económica, no se está dando de esa manera, pero sí creemos que tal vez, y ahí seguramente, Jorge, tú nos estarás guiando en esta parte, sí creemos que puede haber hacia adelante algunas tesis, puede haber la miscelánea fiscal, las reglas que normalmente se publican en la miscelánea fiscal, pudiera haber algo de normatividad adicional en virtud de que pues, no tenemos esta miscelánea fiscal, pero ya Jorge nos harás favor de irlo comentando. Lo que sí veo es que, dicho lo anterior, son 4 temas en generales los que estamos viendo con nuestros clientes, muy apegados uno a gestión tributaria, y ustedes saben dónde está trazabilidad de las operaciones, indicadores de riesgo, el plan maestro de la autoridad, el debido cumplimiento se está volviendo muy puntual. El alto volumen de requerimientos y de información de la data
también es un tema que día con día nos está agobiando, ¿no? Si no estamos preparados en el tema tecnológico. Y la controversia, yo creería, y ahí también, Jorge, te voy a pedir que nos des algunos comentarios, porque yo creería ahora más que nunca y con la reforma judicial, pareciera ser que las negociaciones, hay que tener llegar a negociaciones rápidas, tempranas, pareciera ser que eso es lo que suena más conveniente, ¿no? Por todo el entorno que estamos viviendo. Hay que subirnos rápido al tema tecnológico, a la inteligencia artificial, como les dije, el uso de la data que tiene hoy la autoridad, en la trazabilidad, en factura electrónica, contabilidad electrónica, declaraciones prellenadas, declaraciones informativas como los esquemas reportables, la verdad que le dan un análisis muy completo y creo que ahí es donde hay una tarea asignada para todos, independientemente de que hoy la información y las pruebas son extensas y hay altos volúmenes de información, creo que ahí es donde hay que enfocarnos bastante. Y en el ámbito internacional, pues estamos viendo que hoy ya no nada más hay que leer la ley, los tratados, los protocolos, sino también entender un poco estos acuerdos que ha venido firmando México con más de 50 países en cuanto a los acuerdos multilaterales, donde el tema de beneficios pues se ve más limitado, ¿no? Y por último, el cuarto tema que estamos viendo también en las mesas, cuando nos ponemos a platicar un poquillo de las inquietudes, de las preocupaciones, tiene que ver con el ámbito laboral. Seguramente Jackie y Rodrigo nos comentarán todas estas nuevas reglas, las auditorías que se están llevando, que ya es una realidad, las auditorías del REPSE, las jornadas de trabajo y todo este tema de trata que a veces lo vemos ajeno, que decimos que tiene que ver la trata de personas, pero donde pareciera ser que el delito se lleva por el beneficio injustificado del aprovechamiento del trabajo de otra persona y entonces el excedernos en las jornadas de trabajo pudiera generar algunas sanciones. Habría que tomar ahí algunas provisiones, pero seguramente Jackie y Rodrigo nos estarán comentando de estos temas. Si pasamos a la siguiente, digo, aquí vamos a ver muy brevemente los temas del paquete económico. Como les decía, no viene una miscelánea fiscal, sí viene muy apuntalado todo el desarrollo económico basado en la justicia social, ¿no? Teniendo al Estado como promotor de bienestar económico. El compromiso, igual que lo hizo el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, si recuerdan, era no crear impuestos ni incrementar los actuales. En este paquete no se prevé el aumento de impuestos, digo, a lo mejor se actualizan algunas tarifas, como saben, hay algunos por inflación y todo esto, pero no hay ningún nuevo impuesto ni incremento. Y claramente el reto para este gobierno sigue siendo financiar un mayor gasto social, ¿no? Una inversión pública y sí una responsabilidad de disminuir el déficit fiscal. Si les digo, esto es un poquito los aspectos que tomamos como relevantes de este paquete económico. Si pasamos a la siguiente, Ana, por favor. Y estos son lo que ellos establecen como ciertos pilares estratégicos que tienen que ver con el bienestar social, con equidad, inversión pública estratégica, la disciplina fiscal con austeridad republicana es algo que le dan mucha puntualidad, todo el tema recaudatorio de fiscalización, porque hay una fuente de ingreso y ustedes también lo saben que este sexenio se ha caracterizado porque como nunca ha subido de manera importante la recaudación y medidas de simplificación con mayor eficiencia operacional, ¿no? Entonces, la parte estratégica de esta fiscalización para evitar elusión, evasión fiscal, está muy apuntalada en la tecnología. Como les digo, hoy pongámonos a pensar que antes yo me acuerdo bien los departamentos de impuestos, básicamente contadores, después empezaron a introducir abogados y ahora vamos a tener que introducir gente con skills tecnológicos. Creo que esa va a ser la tendencia porque tenemos que dar respuesta a este entorno que nos está cambiando. La tasa de retención de intereses por inversiones quedó prácticamente igual que el año pasado, 0.50%. Y si hay ahí por un esquema una amnistía para personas físicas, empresas medianas que no tienen un umbral de hasta 35 millones de pesos de ingresos anuales, de darles una amnistía y condonar recargos, multas de los años del 23 para atrás, ¿no? Hay que el que más sale de los requisitos, pero hay que echarle un ojo si estamos en estos umbrales por ahí para el debido cumplimiento de adeudos fiscales que se tengan, pues entender un poquito más este esquema de amnistía que está dando el gobierno federal, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Ana.
por favor. Esto, términos generales, cómo se espera que tengamos el próximo año en ciertos indicadores. El PIB se está pensando entre el 3%. La verdad que ya algunos empiezan a decir que empieza a ser alto, pero son, como les digo, es la mejor estimación que está haciendo el gobierno para el 2025, una inflación de 3.5, un tipo de cambio que ya nos quedamos cortos desde el 24 porque se estimaba 17.1 y ahorita ya estamos en los 20 y se piensa que el siguiente año debe estar en 18.5, entonces hay que ver cómo va dándose estas predicciones. El precio del petróleo muy similar a lo del año anterior y la tasa CT, la tasa sí está bajando. Veníamos en los rangos del 10% y ahorita se está esperando que para el próximo año se comporte en un promedio del 8%. Si pasamos a la siguiente. Si ven aquí, tal vez no nos debería llamar la atención una fuente de ingresos muy importante. Están en los ingresos públicos están los impuestos. Si ven impuestos sobre la renta, son básicamente impuestos por 5.2 miles de millones y 2.8 está representado por impuestos sobre la renta, que es el 53-54% de este rubro de impuestos, igual que IVA, IEPS y algunos otros. Sí hubo incrementos interesantes que hay que ver en el tema de derechos, ¿no? En el tema, algunos estímulos, si se acuerdan, que vienen en el paquete económico de años anteriores, donde para transporte, el uso del diésel y ciertos usos de energías, venían ciertos estímulos, esos prácticamente se mantienen. Lo que sí creo que hay que echarle un ojo también a la parte de derechos, porque ahí sí vienen algunos incrementos que habría que ver de acuerdo a las actividades que realizan cada uno de ustedes, pues echarles una checadita si por ahí nos dieron algún tipo de incremento y obviamente efecto que tuviéramos en la materia financiera. Si pasamos a la siguiente, Ana, por favor. Y aquí, Jorge, nos gustaría que nos platicaras, porque creo que la parte medular por donde estamos viendo gran parte de este ambiente fiscal tiene que ver en temas claves en materia jurídica, de certeza, de cosas que se están dando en este ambiente. Y creo que ahí tú nos puedes ayudar con tu visión, Jorge, de darnos un panorama de qué es lo que estás viendo y también qué podríamos estar previendo, ¿no? Para el 2025. Entonces, adelante, Jorge Libreros. Sí, muchas gracias, Oscar. Sí, aquí yo lo que veo es que la parte de la administración tributaria y la función que va a ejercer la administración tributaria va a ser como fue en el sexenio pasado y durante probablemente un poco más de tiempo, pero en el sexenio pasado fue muy fuerte, el SAT fue muy fuerte, ¿sí? El SAT tenía un acceso directo a presidencia. Muchas reformas que se hicieron durante el periodo son para mejorar las herramientas que tienen de recaudación. O sea, no quiero impuestos, otra vez, no hay más impuestos, pero vamos a presionar a los que ya existen con la forma de yo leer cómo debes de tributar, ¿no? O sea, que es importante que las interpretaciones que están tomando en ciertos aspectos están siendo también, en la opinión mía al menos, un poco agresivas por parte del SAT, ¿sí? Entonces, no necesito más impuestos, tengo una administración tributaria que tiene herramientas fuertes, que hemos estado creándoles herramientas sin discusión en Congreso y se han estado pasando sin problema. Hemos llegado a la Corte y las validan, entonces tenemos muy buenas herramientas para ejercer presión a nivel SAT. Y es lo que vamos a estar viendo en los siguientes años. No es nuevo, ya existe hoy y se está, vamos a decir, refrendando esto. Lo vemos, este refrendo lo vemos con que existe la continuidad de los equipos del SAT. Durante un periodo de tiempo se estuvo discutiendo mucho si iba a haber un jefe del SAT nuevo, si no. Al final se ratifican a todos los funcionarios del SAT. Y eso, pues, es una visión de continuidad de lo que hemos estado viendo de esta agresividad por parte de la administración, ¿no? Hoy esa agresividad la vamos a tener más fuerte, vamos a decir, con temas más de riesgo por la reforma constitucional al Poder Judicial, ¿no?
Es para nosotros un tema de sensibilidad que en dos aspectos muy importantes la reforma tiene en lo que nosotros podemos prever, tiene debilidades. Va a tener una debilidad en el aspecto técnico, ¿sí? Al final, la parte no solo de impuestos per se, sino también la parte de procesos alrededor de los impuestos, ¿sí? Y de procesos a nivel judicial, vamos a decir, pues involucran un determinado nivel de conocimiento, un nivel determinado de técnica, ¿sí? Tenemos algunas inquietudes sobre la base de si estos nuevos jueces van a tener esa capacidad técnica, no desde la perspectiva de capacidad, sino que tengan los conocimientos, qué nivel vamos a estar manejando con ellos. Y ese es un primer foco rojo en términos de tener que decidir ir a un tribunal o no ir a un tribunal, ¿no? El siguiente punto, obviamente, es la independencia, ¿sí? Con las estructuras que están creando dentro del Poder Judicial, creemos que puede también haber algún incentivo para perder la independencia dentro de la propia estructura. Entonces, menos técnicos, menos independientes, la decisión de tener que ir a un tribunal se tiene que visualizar también a la luz de eso, ¿no? Podemos tener un caso que podamos leer la ley muy claro y todos los participantes leerla muy claro, pero podría leerse de una forma diferente en otro lugar, ¿no? Y eso pues, es un tema que hoy se está discutiendo mucho. Hoy los casos que tienes que decidir llevar a un tribunal o no ya van a estar influidos por esto, porque pues, no vas a ver una decisión en menos de 3 años, una decisión final, y eso pues ya va a ser con una constitución de un poder judicial, de unos colegiados nuevos, de una corte nueva, de juzgados de distrito nuevos, ¿no? Entonces, pues eso aventura al SAT, ¿sí? A decir, bueno, voy a cobrar más, ¿sí? Va por 5.3 billones, y el SAT está también en cobranza secundaria, como le llaman, que es la cobranza vía revisiones. También está incrementando muchísimo su recaudación. No todo es cash, hay muchos temas virtuales como cucas, fines, pérdidas, pero finalmente la recaudación de la administración tributaria vía secundaria, vía auditorías, también se ha incrementado muchísimo, ¿no? Entonces, viene una presión natural, y en este contexto, y un tema heredado también, ya se había propuesto en algún momento un cambio legislativo para la prisión preventiva oficiosa. La Corte lo dejó sin efectos. Ese efecto de que la Corte lo deje sin efectos hace en la visión de legislación que se tiene, pues lo meto como reforma constitucional. Estaba propuesta, pero, y ese sí, gracias a Dios, no pasó, ¿sí? Porque no solo es llegar a criterios agresivos, sino que además con una presión, no solo de las cantidades increíbles de dinero que luego son las liquidaciones, sino que además con la posibilidad de que te metan a la cárcel y no tengas derecho a salir bajo caución. Eso, la combinación era una tormenta perfecta para la presión, para el abuso, ¿no? Entonces creemos que al final esto desacelera, pero de todas maneras, y aún así, tiene muchos instrumentos de presión la administración, se fueron creando en este periodo, y hoy los hemos visto cómo los usan, y definitivamente es un tema a tener en consideración. Y obviamente, pues ahora con el efecto de Poder Judicial, que hoy sabemos, vamos a decir, o sea, desde una perspectiva de visión, no sabemos cómo va a terminar, pero sentadas las bases, pues nos preocupan los dos aspectos que comentamos, ¿no? Si quieres, la siguiente. Una cosa importante, y no dejar, no hay miscelánea fiscal, o no se presentó ahorita la miscelánea fiscal. Estuvo corriendo un proyecto por varios foros, ¿sí? Ese proyecto de origen aparentemente desconocido, sí tenía toda la redacción del SAT, tenía problemas que el SAT enfrenta hoy, y de hecho, cosas que ya hace sin tener el cambio de código, ¿no? Entonces, es un tema que es
Es preocupante porque finalmente va a estar ahí encima. Son temas de dar a la administración más poder, más herramientas. Si yo me quiero litigar y no tengo la forma de, y tengo que garantizar desde un recurso de revocación, si las formas de garantizar son limitadas, eso de facto me está limitando mi posibilidad de decidir por un litigio, ¿sí? Sin perjuicio de un poder judicial que no sabemos el nivel de técnica y de independencia que va a tener, ¿no? Lo bueno es que ahorita no se presentó la miscelánea, no, al final no sabemos qué va a pasar con ella. Es un proyecto que, como decíamos, sí podemos ver en la letra, en la forma en que está redactado, la influencia absoluta de la administración tributaria. Y lo peor es que ya, de hecho, son casos que vienen aplicando, ¿no? Entonces, veamos qué sucede. Son temas complejos, sobre todo el tema de las garantías, pérdida de acciones entre partes relacionadas. O sea, trae varios puntos que esencialmente son más herramientas para ellos, ¿no? ¿Qué va a continuar auditando el SAT? Son programas que han existido no solo de esta administración, de otras, y siguen probablemente con criterios más puros, ¿sí? Y todos son, algunos, sobre todo, vamos a ver ahorita materialidad, pagos al extranjero, evaluaciones son extremadamente subjetivos, ¿no? Pero, ¿qué va a auditar? Compensación de IVA retroactiva. Como sabemos, en mayo del 23 se publicó una tesis que la compensación de IVA, compensar las transacciones no genera IVA acreditable, porque no se cumple con el artículo 5. Eso, en principio, se ha pensado no se va a hacer retroactivo, va a ser a futuro. Pues no, como no, auditorías desde que tienes capacidad, porque la caducidad no se ha extinguido. O sea, tenemos conocimiento de bastantes auditorías en ese sentido, que se han programado por eso. Y tenemos conocimiento también de otras que no se programan por eso, pero que pues está la operación y ya también está la observación. Podemos visualizar que si la Corte se los validó, pues ellos mismos van a estar generando más revisiones en algo que ven como una cobranza fácil desde la perspectiva de que el criterio está definido. Creemos que hay aspectos no definidos aún, pero definitivamente para ellos es un tema que tiene una sencillez, vamos a decir. Materiales de transacciones, como lo hemos visto, son servicios, se sientan, oye, pues yo no veo la materialidad, no es estrictamente indispensable, me siento, dame documentación, oye, ¿esto es suficiente? No es suficiente, oye, ¿quieres más? Te doy más, no, pues sigue sin ser suficiente, oye, ¿cuánto es suficiente? Pues yo voy a decidir cuánto es suficiente, cuánto no, y ahí la subjetividad entra en todo. Hay experiencias de todo tipo, cada pago es diferente, cada empresa es diferente, es muy difícil hacer reglas generales, pero por ahí es algo que la administración está tratando y absorbiendo bastante. Valuaciones, cualquier venta de negocio, venta de acciones, en donde se hizo una evaluación, el SAT está revisando constantemente. Obviamente tiene criterios diferentes de evaluación, casi siempre llegan con observaciones por algún elemento que es diferente, y finalmente hay que acercarse con ellos, platicar, tratar de llegar a un valor correcto, ¿no? El tema de la publicidad y regalías, que en algún momento ya se había dejado de auditar, resurgió. Ahorita está, vamos a decirlo, con bastantes casos, ¿sí? Otra vez, si pagas publicidad para algo que no es, para promover un intangible, una marca que no es de tu propiedad, pues no es tu gasto, es un gasto verdaderamente del dueño de la marca y consecuentemente no es estrictamente indispensable y te rechazo la deducción de ese gasto de publicidad. Continúa. Tenemos experiencias de más de 10 años con este tipo de observaciones, pero ahorita han resurgido las mismas. Hay varios aspectos a trabajar sobre lo mismo, pero sigue presente. No han dejado el tema, por absurdo que suene, ¿no? Y finalmente, genéricamente, pagos al extranjero.
donde hay una retención baja o no hay retención, de inicio es, ¿qué es? Explícamelo, les explicas, les das pruebas, no es suficiente, quiero más pruebas, bueno, te entrego más pruebas, oye, no, que la tasa, ¿por qué? Que por qué es residente en el extranjero, que dónde está el beneficiario efectivo, y son cuestionamientos y cuestionamientos y cuestionamientos, hasta llegar a un punto donde o no tiene nada, pero de alguna forma en su visión es insuficiente, tú sí tienes, y pueden ser temas que sean controvertidos por la valoración de si lo que tienes es suficiente o no, ¿no? Finalmente, y con la siguiente lámina concluimos, y me voy muy rápido, pues tiene la tecnología de información, por ahí decía Oscar, oye, vamos a empezar a aplicar inteligencia artificial. La verdad es que a mí sí me gustaría, pues, para que al menos hubiera algo de inteligencia, ¿no? Pero pues a ver, no sabemos todavía cómo va a funcionar. Ahorita sabemos que ellos tienen mucha, ustedes lo ven, el nivel de compliance, el nivel de obligaciones, el nivel de informativas, es impresionante. ¿Qué hacen con toda esa información? Pues hacen cruces básicos todavía, ¿sí? Discrepancia de ingresos, discrepancia de deducciones, que la cancelación del CFDI, que también ya tenemos ahí algún criterio judicial positivo. Las notas de crédito han sido todo un tema, ¿sí? Notas de crédito que son por el full, vamos a decir, por la misma cantidad que la factura, pues ellos lo ven como una cancelación, y pues porque no cumpliste con los requisitos de las cancelaciones, ¿no? Hay notas de crédito de diferentes ejercicios, porque son de ejercicios diferentes, creo que es un punto natural que sean de ejercicios diferentes, pero hay cuestionamientos. Complementos de pago, ya también existen requerimientos, invitaciones a nivel de complementos de pago, están ya en muchas solicitudes de devolución también pidiendo esto. Y finalmente pago 69, que creo que ese ya ahorita es el más sencillo, ¿sí? Respecto de todos los anteriores. Sigue habiendo cartas de invitación, sigue habiendo alguna visión de no me atiendes en la invitación. Todos estos son supuestos en donde podrían eventualmente iniciar el procedimiento del 7H y suspender sellos. Entonces, siempre estas herramientas son las que estábamos hablando, que les dan a la administración mucha más fuerza. Entonces, como decimos, ahorita no estamos cientificando la utilización de la inteligencia artificial. Nos gustaría sobre esa misma línea, algo inteligente, pero seguimos con los cruces, que normalmente tienes capacidad de desvirtuar. Algunos temas son ya conceptuales y si no se desvirtúan, pues iniciarán una auditoría, pero seguimos este tipo de tendencia. Y pues aquí te regreso la palabra, Oscar. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Y un poco terminas con esta parte que yo decía, que el uso de la data que está teniendo la autoridad es, la verdad que por demás, como nunca, ¿no? La trazabilidad que tienen, parece, mi brother, en tiempo real están revisando todas las transacciones y cualquier, como comentabas, incoherencia que haya entre lo que dice la factura electrónica, la contabilidad, ¿no? Electrónica y lo que se puso en declaración, pues de entrada llama la atención, ¿no? Y creo ahí, Jorge, el tema de prueba, y lo vuelvo a repetir, que se vuelve básico, ¿no? Más que las discusiones hoy de los artículos y qué dice y si me da la razón y si es interpretable, creo que el tema y el alto volumen de información que están requiriendo y cómo lo están expandiendo, si de una muestra te digo que el 60% no me lo entregaste o está mal, lo extrapolo y te digo, pues ese 60% del universo está mal, ¿no? Creo que ahí están las partes delicadas, independientemente de los criterios que comentabas, Jorge, que está tomando la autoridad ya en rubros muy específicos de materialidad, beneficio empresarial y todo esto que comentabas, ¿no? Pero sí se está poniendo, creo que eso es lo que debiera de preocuparnos y ocuparnos en cómo trabajar en este ámbito para hacer los libros blancos, meterle mucho más tecnología a nuestras áreas y trabajar, porque me parece, ¿no? No sé qué opinas, Jorge, pero me parece que este va a ser el son en el siguiente periodo, puesto que ya les dio resultados en el sexenio pasado, ¿no? Totalmente. Cuando en el 2014 se incorporó en el Código Fiscal un parrafito que nadie, o sea, como era una reforma general, ¿sí?
todo el mundo se fue más a los conceptos de fondo, pero en el 2014 incorporaron un parrafito en el artículo 63, 69, que dice que toda la información que está en los sistemas del SAT se presume válida, ¿no? Entonces, con esa presunción te cambian la carga de la prueba. Y entonces, esa carga de la prueba, ¿hasta dónde va? A lo que estamos enfrentando hoy va a la subjetividad de la persona que está valorándola, ¿sí? O sea, no hay controller que exija más hoy para validar un gasto que el SAT, nada más que lo hace 4 años o 5 años después, ¿no? Entonces, es un tema de mucho cuidado, como bien lo apuntas, más que cualquier, o sea, ahorita, al día de hoy, más que cualquier planeación fiscal que probablemente no está en riesgo con tanta seriedad. Hoy la recaudación mucha viene de este tipo de cosas, de una visión subjetiva de la materialidad y de las pruebas que tienes, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Hay que trabajar en eso. Y ahora pasemos un poco, les decía que en estas arenas que les explicaba al principio, donde la gestión, controversia es un elemento relevante que hay que estar ocupados, igual que la tecnología, me parece que hay algo ahí en materia laboral y hoy, así como les decía, en todos los cuerpos debe haber un contador, un abogado y un tecnólogo. Hoy el tema laboral, créanme que cuando Jackie empieza a tocar algunos temas ahí, de que, oye, nos van a sancionar y por esto y no se están viendo y el rep se van a llegar las revisiones. Algunos, y a reserva de equivocarme, Jackie, de lo que tú has sentido de pulso en el mercado, pero algunos como que no sé si le estén dando la dimensión a todos estos cambios, porque ha habido muchos cambios después de la reforma en general laboral y su contratación y todo lo que vimos del REPSE, que creo que ahí es interesante que nos compartas y con comentarios de Rodrigo pues nos puedan un poquito traer la atención en dónde hay que ocuparnos, preocuparnos y ocuparnos, ¿no? Y cuáles serían un poquito las recomendaciones que ustedes están dando. Adelante, Jackie, Rodrigo. Gracias. Bueno, pues estamos en un año, buenos días a todos, importante porque se cumplieron los 3 años que tenían de vigencia a partir de que entró en vigor la reforma de subcontratación, la vigencia del REPS. Entonces ya muchas de las empresas están haciendo esta renovación. Sin embargo, hemos visto que la renovación, a pesar de que se anunció con debido tiempo, pues no ha sido nada fácil para las organizaciones y estamos teniendo incluso el tema de que renovaron no en tiempo, ¿no? Y que esto se empieza a complicar porque las reglas para la renovación del registro, pues ya sabemos, son las mismas que se tenían que realizar para hacer el registro por primera vez. Sin embargo, pues en la práctica lo que ha estado pasando es que no todos han podido renovar en tiempo, Rodrigo, y aquí es importante porque entonces empiezan a complicar las situaciones de cómo vamos a prestar el servicio. Se tiene que cancelar ese registro porque recuerden que las reglas son claras. En la Ley Federal de Trabajo se prevé que si eres un proveedor de servicios REPSE, tienes que contar con el registro vigente para poder prestar el servicio y ya después se empiezan a materializar diferentes aspectos de formalidad en la propia para el contrato y demás, pero en el día a día creo que es lo que nos interesa conocer y platicar con ustedes de qué vamos a hacer o cómo lo estamos viendo, Rodrigo. No, y creo que el punto es clave, Jackie, porque al final del día, o sea, de no renovarse el servicio, el primer cuestionamiento es, oye, ¿esa empresa puede seguir prestando el servicio? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Porque parecería que eso ya es un servicio ilegal. Entonces, efectivamente entras en un limbo raro en el cual no podrías seguir prestando el servicio, pero desafortunadamente la estructura sigue así, los empleados siguen en la otra empresa, tú sigues teniendo una empresa de servicios especializados. Yo creo que se vuelve un tema complicado, pero pues hay que navegar, hay que ver cómo en ese inter logras acomodarte de alguna forma que puedas pues, seguir operando de la mejor manera y con altos riesgos, ¿no? Porque ahorita, como lo comentaba Jorge, también en el tema de auditorías, pasan dentro de 4 años, ¿no? Entonces, igual y ahorita es un tema que es un impasse, pero yo no dudo que el día de mañana las autoridades puedan empezar a utilizar estos temas, ¿no? Y empezar a revisar las empresas y todas estas
actualizaciones de REPSE y dónde, si lo obtuvieron en tiempo, si no, y qué pasó en ese inter y si hubo pagos o no, porque pues, o sea, ya olvídense del tema de deducibilidad. Pues si no estoy autorizado para prestar esos servicios, por supuesto que me van a cuestionar la deducibilidad de sus costos y gastos, ¿no? Sí, entendido. Y bueno, recuerden que solo para finalizar en esta lámina es importante pues que se comparta la información a las plataformas de SISOG y SISUC, que son del IMSS e Infonavit. Entonces sí se tiene que hacer una estrategia desde la perspectiva laboral, seguridad social y fiscal para hacer frente a estas renovaciones que no estén en tiempo. La siguiente, por favor. Y también tenemos a unas autoridades, aquí están las fechas en las que se tenían que renovar, pues que se comparten información, ¿no? Ya lo veíamos en periodos previos donde el IMSS te decía o les llegaba algún correo de tenemos información de la Secretaría del Trabajo que te registraste ante el REPSE. Tienes adeudos y si no atendían el adeudo, se cancelaba el registro. Entonces, solo para comentar que efectivamente hay un cruce de información por parte de las autoridades y que debemos estar atentos. La siguiente. Pero ahora, ¿qué está pasando con esto de a casi más de 3 años de la reforma de subcontratación? Los criterios que en un inicio pues causaban muchísimas inquietudes porque el texto de la reforma pues prácticamente decía se prohíbe la subcontratación de personal y solo se permiten los servicios especializados. Se entiende que es un servicio especializado cuando se ponen a disposición personas. Sin embargo, ¿qué significa poner a disposición personas? Que es el elemento clave para determinar si somos un servicio REPSE o no. Pues sí actualizarlos, que ya tenemos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia, en específico la segunda sala, donde primero hace un llamado y dice, a ver, ninguna ley se debe de definir. La Secretaría del Trabajo excede de sus funciones porque es un amparo que se promueven contra las reglas del registro. Entonces, no tienes facultades para dar definiciones y, en consecuencia, al no tener facultades ni la Secretaría del Trabajo ni ninguna autoridad para dar definición a una ley, pues recordarán aquel manual que publicó la Secretaría del Trabajo para entender qué significaba poner a disposición personas. Pues este manual, de acuerdo a esta resolución, pues desde que se anunció, nosotros comentábamos que era no vinculativo por no estar en un ordenamiento legal. Sin embargo, las empresas de una forma muy conservadora, pues seguían este manual donde prácticamente cualquier proveedor tenía la obligación de tener REPSE si es que llegaba a estar en el domicilio del que se beneficia o del servicio. Sin embargo, ya con este nuevo criterio, pues no tenemos una nueva paridad distinta respecto de qué debemos de considerar para tratar de identificar si se trata de un servicio REPSE. La siguiente. Y es que en la resolución hacen... Sí, adelante, Rodrigo. No, nada más iba a comentar algo ahí, Jackie. Creo que lo que es interesante es que también en algún momento muchas empresas empezaron a decir, pues, o sea, yo me quito de broncas y soy REPSE, ¿no? Y creo que algunas abusaron cuando en realidad a lo mejor ni siquiera era un REPSE y era un servicio puro y duro, ¿no? Entonces, creo que esto y este criterio de Jackie y al final del día lo que acabó resolviendo la Suprema, resuelve de cierta forma esas dudas o esos, no voy a decir abusos, pero esas compañías que decían, pues mejor me recargo en el REPSE y yo me quito de broncas, ¿no? Sí, estos son algunos elementos, no los voy a mencionar, los van a dejar aquí, el material se les va a compartir. La siguiente, pero la Corte dice, oye, hay un convenio de la OIT que México no tiene ratificado, pero ya tenemos claro qué significa poner a disposición personas. Si es que cuando la que se beneficia del servicio puede girar instrucciones y sancionar. Si tenemos estos elementos, más los que están presentándose ahora, se puede entender que hay una puesta a disposición. El problema de esto y que hemos analizado, Rodrigo, es que muchos clientes efectivamente se registraron por presión, entregaron un REPSE, pero no cumplieron con toda la parte de obligatoriedad respecto del contrato, información al IMSS, compartir. Y entonces se vuelve un poco más complicado porque no tienen nada respecto a la información más que un REPSE, ¿no? Y bueno, pues habrá que también que validar, están en una muy buena etapa de identificar si realmente son un servicio REPSE o son un servicio de una naturaleza jurídica distinta que no elimina la reforma de subcontratación, por supuesto. La siguiente. Oigan, y pues bueno, no solo el tema de REPSE, ya veníamos que también pues se iba a considerar delito fiscal el incumplimiento de esta normativa, sino que ahora vemos que México está inmerso en
tratados internacionales y compromisos a los que él ha firmado a través del Tratado de Libre Comercio, en los compromisos del G20 y demás. Entonces, dentro de este contexto que México internacionalmente se ha comprometido, pues en la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar delitos en materia de trata de personas, se modificó un artículo que es el 20. Y en este artículo se considera como una causal adicional como trata de personas cuando se encuentren los trabajadores en jornadas prolongadas sin la debida compensación. Esto, por supuesto, que da un giro importante a las organizaciones para observar y realizar este análisis de realmente cuáles son las jornadas que ellos tienen y si realmente están laborando el máximo que permite la ley. Solo voy a dar un breve mensaje respecto al tipo de jornada. Jornada diurna, 48 semanales, jornada mixta, 45 y jornada nocturna, 42. Y se pueden trabajar hasta 9 horas extras. A partir de esas 9 horas extras se considera que ya no estamos en una jornada de las permitidas por la ley. Y entonces se podría empezar a tipificar un delito en materia penal respecto a una ley de trata de personas. Mucho se ha platicado sobre la procedencia. Sin embargo, en charlas con penalistas nos decían, bueno, independientemente si se acredite o no, lo que deben de tener las empresas es estar preparados y es un expediente de defensa en el cual se establezca que tenemos un compliance laboral, que tenemos una política de tiempo extraordinario, que hay una capacitación, sensibilización respecto al personal, porque basta como este tipo penal con que el oferente se sienta con la libertad de ir a denunciar ante el Ministerio Público o el fiscal y estos se abra un expediente de investigación, o bien que sea por un tercero. Entonces esto se empieza a complicar porque, pues obviamente cualquier trabajador que esté molesto y que tenga conocimiento de esta conocimiento mínimo de esta información, pues puede presentarlo. Pero no solo se complica en la parte laboral, en la parte penal, sino también vemos que tenemos un impacto fiscal, ¿no, Rodrigo? Sí, y aparte, ahí aquí lo que es interesante es, al ser un servicio ilegal, ¿no? Porque pues al final del día es trata y la duda que siempre ha surgido es, oye, que las horas que excedan es lo que sería no deducible del pago que le hice a esa persona, o en una de esas, como es completamente trata, pues al final del día es todo lo que le pago a esa persona podría ser no deducible. Entonces, o sea, al final del día esto también va a impactar el tema fiscal, sin lugar a dudas de las empresas, ¿eh? No, y en temas de IMSS, quizás van a empezar a emitir Bueno, criterios como el que emitieron sí. en el de PTU y demás. Y en ese sentido, Rodrigo, la verdad también queremos platicarles, pues este proyecto de reforma que presentó el Partido del Trabajo, en el cual se plantea el eliminar los límites que se establecen para la PTU. Esto sin duda, Sí. pues ha generado mucha preocupación respecto al sector empresarial, sobre todo por el impacto que ello pueda generar, porque recuerden que la reforma de subcontratación dentro de los aspectos torales para la negociación fue que se modificara o que se estableciera un límite como el que hoy tenemos y que incluso ya la Suprema Corte de Justicia en amparo pues determinó que efectivamente el límite a la participación de PTU es legal. Entonces sí, Rodrigo, aquí, ¿cómo lo están viendo ustedes desde la perspectiva fiscal con los clientes? A ver, yo creo que este tema es muy relevante, Jackie, desde nuestro punto de vista, porque al final del día ya no tendríamos el tope, ¿no? De los 3 meses de sueldo o la PTU o el mayor entre los 3 meses de sueldo o la PTU pagada en los últimos 3 ejercicios. Creo que lo interesante aquí, desde mi punto de vista, es, oigan, yo creo que sí hay una tarea a hacer. Y a lo mejor muchas empresas, cuando se dio el primer cambio y cuando salió el tope, ya dejaron de hacer esa tarea que es identificar todas las actividades que hay dentro de un negocio. O sea, porque yo puedo tener una empresa con distintas actividades. Creo que estas llamadas de atención y al final del día esperamos que haya memoria de los que impusieron el tope y que esta propuesta del Partido del Trabajo que viene de senadores realmente no vaya hacia adelante, pero al final del día es un tema que hay que prestar atención y vuelve a ser el ejercicio de las empresas de entender qué hay dentro de nuestro negocio, si se puede segregar algo
este negocio. O sea, yo creo que hay una tarea a hacer y un ejercicio de todas las empresas a entender si todavía podríamos maximizar, porque al final del día la PTU pues puede impactar considerablemente, y ahí es donde tenemos que identificar que hay distintos negocios dentro de una empresa que podrían segregarse y en una de esas ayudarnos a maximizar la PTU. Sí, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Por supuesto que seguiremos muy puntualmente el camino legislativo de este proyecto de reforma, que no está asignado todavía a ninguna comisión, cabe destacar, y tampoco está enlistado en este periodo legislativo. Sin embargo, pues sí, ha causado algunas inquietudes. Pues muy bien, Oscar, estos son los aspectos en temas laborales y fiscales que queríamos compartirles para que los clientes puedan tener algunos aspectos a considerar. No, gracias, Jackie, gracias, Rodrigo, y la verdad que muy interesante. Por eso les decía, no perdamos de vista estos aspectos, porque así como lo fiscal y todo lo que hemos platicado de las tesis, que hay que estar muy actualizados, me parece que viene evolucionando mucho el tema laboral y hay que estar atentos ahí qué hacemos. Y ahora, Jorge, esta parte de protección de activos, inversiones, yo sé que el área internacional también ha venido evolucionando de manera relevante, Pilar 2, impuesto mínimo, y ahora hay que revisar en los multilaterales a ver si limitan algún beneficio fiscal, y hay que revisar pagos al extranjero porque ya no puedo aplicar necesariamente beneficio empresarial porque ya la trazabilidad de lo que dice la factura, el tipo de servicio contra lo que dice el contrato y cómo se registró contablemente y después llegar a una materialidad nos da dolores de cabeza. Todo esto ha tenido una evolución relevante, ¿no? Y aquí valdría la pena que bajo tu perspectiva como experto en la parte internacional, Jorge, nos pudieras decir tú cómo estás viendo todo este entorno, pero también hacia la luz de lo que estás viendo en el mercado como protección de activos e inversiones. Claro que sí, Oscar. Muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Me parece relevante abordar esos temas. En este momento, particularmente vamos a platicar del tema del instrumento multilateral y el estatus, digamos, del proyecto de BEPS 2.0. En la parte de instrumento multilateral no quiero, digamos, entrar tanto a detalle porque me parece que ya hemos hablado en distintos foros el contenido y la aplicación, ¿no? Esto es una breve recapitulación en la cual nos parece la pena enfatizar, y hemos estado viendo ya con clientes su aplicación. Si recuerdan, el instrumento multilateral es un mecanismo novedoso que incorporó la OCDE para efectos de realizar, déjame llamarlo así, una modificación masiva de los tratados celebrados por los países, en lugar de entrar en negociaciones bilaterales, suscribir este convenio para efectos, digamos, de poder ajustar dichos convenios para evitar la doble tributación para efectos de reflejar lo acordado en el proyecto BEPS, ¿no? Estas 15 acciones que en su momento se resolvieron, ¿no? México fue, digamos, muy proactivo de inicio en el documento, desde su firma en el 2017, su ratificación, tardó, digamos, finalmente su ratificación y su depósito en la OCDE hasta el 2023, siendo que, digamos, para efectos de su entrada en vigor se dio al 1 de julio del 2023 y para efectos de la retención de impuestos se dio hasta el 2024, hasta enero de este año. Entonces, hasta enero de este año cuando realmente vemos una aplicación más práctica del documento, ¿no? Y si podemos avanzar, lo que resulta relevante es México, digamos, incluyó como parte de este convenio multilateral a todos los convenios que tenía suscritos. Si recuerdan, el mecanismo de este convenio requiere que ambos países hayan incluido sus tratados para efectos de que se vean modificados y que ambos países igualmente hayan acordado lenguajes o redacciones similares en sus modificaciones para que igualmente hayan modificado, digamos, se consideran modificados los tratados con bases en estos acuerdos tomados en el instrumento multilateral, ¿no? Si podemos avanzar a la siguiente filmina, por favor. Como decíamos hace unos momentos, México incluyó los 61 tratados que tiene suscritos. De esos 61, 55 países igualmente, digamos, por su lado, corrieron el proceso. Solamente, digamos, 7 están pendientes de ratificar. El resto, podríamos decir que ya se encuentran prácticamente en vigor. Y eso implicaría que
De este listado de países que tenemos en esta filmina, pues los tratados que tiene México con cada uno de estos países pudiesen verse impactados en modificaciones en temas muy diversos, ¿no? Que de nuevo, ya lo hemos abordado en foros anteriores y que, digamos, en este momento vamos a enfocar a uno muy particular que estamos viviendo ya desde un punto de vista práctico, que creo que vale la pena voltear a ver. Y que, bueno, dada la complejidad, sí es necesario, digamos, revisar las peculiaridades de cada uno de los acuerdos realizados por cada uno de los países. Lo que resulta relevante, como podrán ver aquí, como seguramente recuerdan, es que Estados Unidos no formó parte, digamos, de este proceso. Estados Unidos no formó el instrumento, no firmó el instrumento multilateral. Luego, entonces, digamos, no se ve afectado por la modificación del instrumento multilateral. Con una según que en unos momentos más voy a mencionar, ¿no? Si podemos avanzar a la siguiente filmina, un tema que independientemente, digamos, de la complejidad del mecanismo de revisar tratado por tratado para ver qué lenguaje se incluyó, que identificamos que impacta de manera indistinta a todos los tratados, es esta cláusula conocida como cláusula PPT, ¿no? Que es del propósito principal, ¿no? De la aplicación de un tratado, ¿no? Que se incluyó digamos, en el lenguaje. México suscribió, digamos, un clausulado muy específico para negociar. Pocos países en sus, digamos, acuerdos también de manera unilateral, cuando suscribieron el instrumento multilateral, incluyeron un lenguaje parecido al de México, perdón. Sin embargo, eso implica que sí o sí la regla general de la cláusula de PPT resulta aplicable básicamente a todos los tratados con los que México se encuentran cubiertos, que son los 48 que mencionamos anteriormente, ¿no? ¿Y qué implica, digamos, si bien recuerdan esta cláusula de propósito principal? Su lenguaje es muy amplio y básicamente consiste en una especie de regla de limitación de beneficios que hay que revisar en aquellos casos. Por ejemplo, podemos avanzar en la siguiente filmina. En aquellos casos en los cuales México realiza un pago al extranjero, ¿no? Que actualmente volteamos a ver, digamos, aquí ponemos un ejemplo digamos, visual en el cual México realiza un pago de un dividendo, cual por ley doméstica estaría sujeto a una tasa del 10%, que aplicando un tratado, por ejemplo, una subholding tendría una tasa reducida del 0% y arriba de la subholding tiene, digamos, una tenora final que, digamos, de haberse pagado el dividendo directamente de México, la tenora final, la retención no hubiera sido el 0, sino del 5%, ¿no? Y lo que hace básicamente la cláusula del propósito principal es revisar si uno de los propósitos principales, digamos, de tener la transacción en la estructura específica fue sacar un provecho fiscal, ¿no? Es decir, dicho en otras palabras, y regresando a este ejemplo, si el hecho de contar con esta subholding que hace reducir la tasa del 10 al 0%, se tiene con uno de los propósitos principales, no el único, que es digamos, un tema subjetivo y bastante amplio, con uno de los propósitos de sacar un provecho del tratado como tal. Y si esa es la conclusión, pues bueno, el resultado es que los beneficios del tratado no resultarían aplicables, ¿no? Lo cual, digamos, es un tema bastante impactante, ¿no? Lo que queremos, digamos, remarcar aquí, además de las diversas modificaciones que implica el instrumento multilateral en temas de híbridos, establecimiento permanente y demás, este caso particular que es muy tangible, ¿no? Y que ya estamos viendo con nuestros clientes, que es revisar aquellas operaciones que entidades mexicanas realizan al extranjero, ¿no? Llámese dividendos, regalías, intereses, ¿no? En el cual tenemos que voltear a ver, digamos, independientemente que no se tenga en la mayor parte de los tratados, o por ejemplo en el caso de Estados Unidos, una cláusula de limitación de beneficios, leer el tratado de manera conjuntamente con el instrumento multilateral para efectos de determinar si los beneficios del tratado resultan aplicables, ¿no? Y en este caso en particular, revisar si, digamos, si efectivamente la cláusula PPT resulta aplicable o no para el caso en específico, ¿no? Esta redacción pues aplica, como decíamos, a mayor parte de los pagos que realizamos en la medida que apliquemos tratados. Creo que si vimos hace un momento la tabla, pueden ver que la mayor parte de los países que tiene México suscrito un tratado, tendremos que voltear a ver esta redacción y ver si ese pago que estamos realizando, además de los requisitos de tratado y de legislación doméstica, tener certificados de residencia, el affidavit y demás, si digamos, el propósito de la transacción fue sacar un provecho del tratado por parte del receptor, y si es así, eventualmente la autoridad puede cuestionar la aplicación del tratado. Y esto creo que se conecta con lo que platicaba Jorge hace un momento, en el sentido que las revisiones
tendientes de la autoridad históricamente y que siguen y que seguramente se van a intensificar en materia de pagos al extranjero, van a incorporar este ingrediente a partir del 2024 respecto a revisar el cumplimiento de esta obligación. Y peor aún, seguramente la prueba de la carga, la carga de la prueba la va a tener el propio contribuyente mexicano, que tendrá que demostrar que efectivamente no se cumple efectivamente se cumple con este requisito por parte del perceptor del ingreso, y luego entonces que válidamente se aplicaron los beneficios del tratado para efectos, digamos, de efectuar una tasa reducida y tomar la deducibilidad respectiva del pago que se haya realizado, ¿no? Me parece que hay que ser muy cuidadosos. Aquí el mensaje es revisar, si podemos avanzar a la siguiente filmina, revisar cada una de las operaciones que tenemos, ¿no? Con pagos al extranjero, donde estamos aplicando un tratado para efectos de nuevo, voltear a ver el cumplimiento de este requisito. Como mencionaba al inicio, el caso de Estados Unidos es un caso muy particular. No le resulta aplicable, digamos, la aplicación del instrumento multilateral, que de una u otra manera una cantidad importante de transacciones se tienen con Estados Unidos. Lo que sí me parece es que el efecto de la aplicación de esta cláusula PPT, particularmente, ¿no? La aplicación de la cláusula PPT, sí me parece que va a incentivar, en el caso de Estados Unidos, aun y cuando no haya suscrito el tratado, a que la autoridad fiscal sea más incisiva en la aplicación del artículo 17 y la lectura del artículo 17 del tratado con Estados Unidos, que de nuevo ya tiene un clausulado de limitación de beneficios, y que seguramente, digamos, valiéndose de este ejercicio que van a hacer en la aplicación de tratados de otros países, lo haga igualmente en el caso de Estados Unidos, máxime que ya se tiene una redacción de nuevo expresa en el documento muy específica, ¿no? Y la cual siempre hay que voltear a ver, digamos, como parte de la aplicación de beneficios de pagos de México a Estados Unidos para determinar si el perceptor, digamos, del ingreso, en este caso en Estados Unidos, válidamente puede aplicar los beneficios de tratado conforme a este artículo 17, ¿no? Y ese ejercicio que anteriormente hacíamos únicamente con Estados Unidos, básicamente lo vamos a tener que replicar con el resto de los países donde apliquemos un tratado, con este clausulado de PPT, en el cual, de nuevo, su redacción es muy amplia, ¿no? Es un poquito el mensaje. Creo que ser muy cautelosos, revisar todas estas transacciones, es algo que eventualmente, creo que más temprano que tarde, la autoridad va a empezar a revisar y pedir el soporte. Y evidentemente, como mencionamos un momento, seguramente la prueba va a ser del propio contribuyente mexicano, de ahí que sea, creo que muy importante para proteger la deducibilidad, acreditamientos de IVA, etcétera, que se tengan en operaciones con el extranjero, ¿no? Si podemos avanzar, por favor. Y finalmente, esa es la parte del instrumento multilateral que nosotros vemos mucho más tangible. Creo que sí es un tema en el cual creo que debemos de preocuparnos de forma proactiva para ver qué tenemos en las transacciones que tenemos y si es que es necesario hacer una reestructura. Transmitir, creo que importante esa preocupación al corporativo del extranjero, porque sí es un tema que creo que se ha empezado a avanzar lentamente, pero que ya está vigente, como platicamos hace unos momentos, desde enero del 2024, ¿no? Y respecto del proyecto del BEPS 2.0, se recuerdan, hay dos pilares, el pilar 1 y el pilar 2. Parecía ser que el pilar 2 es el que digamos, avanza un poco más rápido, muy rápido. Este pilar 2, si recuerdan, son lo que busca, o el objetivo es la aplicación de un impuesto mínimo del 15% de forma generalizada en todas las jurisdicciones que se suscribieron y adhirieron, digamos, a este pilar, a este proyecto del BEPS 2.0, y resultando aplicable, digamos, a un nicho muy particular de grupos en los cuales generen ingresos por arriba de 750 millones de euros en los últimos 2 años, en 2 de los últimos 4 ejercicios, perdón. Si bien el nicho es bastante reducido, ¿no? Estos grupos que generan más de 750 millones de euros de ingresos, lo que hemos visto en la práctica es, digamos, es un mecanismo que de inicio éramos, creo que, bastante escépticos mucho de que iba a suceder. El día de hoy creo que es algo que ya está sucediendo. Si podemos avanzar a la siguiente filmina. Y el cual ya hay países que proactivamente ya tienen, como seguramente conocen, reglas aprobadas, ¿no? Particularmente el caso de Europa. Lo más cercano que tenemos nosotros es el caso de Brasil, que ya sometieron, digamos, un proyecto que está a deliberación por parte del Congreso, y que México ha sido un poco, digamos, ahí un poco atrás, me parece que por coincidencias en temas políticos, de cambios de gobierno y demás, en donde han habido temas más relevantes, y que, digamos, lo que sí creemos es que sí o sí México va a imponer esas reglas
muy probablemente o van a empezar a negociar o someter a discusión esas reglas a partir del año entrante para potencialmente entrar en vigor a partir del 2026, ¿no? De nuevo, si bien el nicho de su aplicación es muy reducido a grupos que generen más de 750 millones de euros de ingresos, y la experiencia que hemos visto es que originalmente a partir del 2021 que existieron estas reglas modelo de la OCDE, el análisis se ha hecho al nivel de las holdings, ¿no? En los países donde se encuentran las holdings, y en México siendo un número reducido de compañías que cumplen con este límite, sí lo que estamos viendo, digamos, ya el día de hoy, con la experiencia de algunas legislaciones locales, como en Europa y más cercano en Brasil, ¿no? Con colegas brasileños, es que dentro de la regulación particular aún pareciera ser que estamos pasando de una preocupación de la holding que concentre los cálculos a, digamos, preocupaciones locales de subsidiarias de grupos que excedan estos montos, en el cual al final del día, al imponer dentro de las reglas un impuesto mínimo del 15%, como por ejemplo está proponiendo el caso de Brasil y anticipamos que sea el caso de México, si se tienen subsidiarias, en este caso en México, que forman parte de un grupo que exceden los 750 millones de euros, pues ya volteamos a ver casos de ver qué tenemos que hacer internamente y podemos avanzar a la siguiente filmina para eventualmente dar cumplimiento con esas reglas, ¿no? Que son sumamente complejas, el cálculo es muy complicado, se requieren muchos insumos, muchos equipos están envueltos en el cálculo, tanto en tema del equipo de TI, tema de RH, contabilidad, finanzas, etcétera. Son un proceso y digamos, una metodología de cálculo muy difícil del Pilar 2. Y de nuevo, al menos lo que hemos visto, que seguramente vamos a empezar a ver potencialmente a partir del 2025 en México con reglas y eventualmente se someten a consideración, que entendemos pareciera ser el caso con una ley nueva que en su momento propongan que regule este caso en particular. Si bien de nuevo ataca a grupos que sean 750 millones de euros que anteriormente veíamos su preocupación concentradas en las holdings, ahora pareciera estar más centradas en discusiones en las subsidiarias de estos grupos multinacionales, porque al final del día, al tener un impuesto local al nivel de cada una de las jurisdicciones, tendrán obligaciones de cálculo y cumplimiento y presentación de declaración, ¿no? Entonces, creo que si bien es un tema que está muy acotado a ciertos grupos, se puede extender a subsidiarias en diversas jurisdicciones para dar cumplimiento de este impuesto mínimo, ¿no? Pero iremos viendo conforme avance los siguientes meses cómo evoluciona el tema en México para ver, digamos, qué nivel, digamos, si se adoptan tal cual las reglas, pues sí, seguramente el nivel de cumplimiento va a ser un tema administrativamente pesado para los grupos que cumplen con estas métricas, ¿no? Dicho esto, te regreso la palabra, Oscar. Bien, gracias Jorge. Me parece que hay mucho en el entorno internacional, como lo comentabas, y yo creo que nada más hay que tener cuidado en cómo ir revisando ahora, ya como les decía, ¿no? La ley, el tratado, el protocolo y los acuerdos que hay. Y finalmente, Catherine, la verdad que es una invitada que tenemos en esta charla, en esta sesión, como les decía, que era un poco darles algunos tips de cierre, cosas que estamos viendo. Catherine forma parte del liderazgo de Estados Unidos y de Américas, y creemos conveniente, a la luz de que pues acaban de terminar las elecciones en los Estados Unidos y ya tienen nuevo presidente a partir del próximo año, entender un poquito ir vislumbrando esta política fiscal que creemos que va a empezar a suceder. Digo, todavía falta, y por eso los quisiera invitar. Seguramente vamos a hacer otro tipo de charlas y webcasts cuando ya tengamos algo más en concreto. Ahorita es un poquito jugarle a por dónde creemos que pudiera ir todo este entorno, ¿no? Y por eso le pedimos a Catherine que pues, nos diera con su experiencia un poquito esa visión de qué se podría esperar en este nuevo entorno en política fiscal que Estados Unidos pudiera empezar a emprender, y los impactos, sobre todo, ya bajándolo a nivel de México, qué impactos estamos previendo. Y somos ahí todo oídos porque este tema me parece que es bien relevante para varias empresas, Catherine. Perfecto. Bueno, gracias, Oscar, por la invitación y la verdad, lo que queríamos era traerles un abrebocas, ¿no? De la expectativa y de lo que se espera con la nueva administración, de la segunda administración del presidente Trump, que asume el poder en enero del año que viene, o sea que ya realmente nos queda muy poquito tiempo, los últimos días de la administración Biden. Y lo que queríamos traer es más o menos la primera slide que queríamos es traerles un poco
la importancia que tiene esta elección para el poder de la nueva administración Trump después de estas elecciones. Como muchos de ustedes escucharon y vieron en los medios, definitivamente el Partido Republicano tomó mucha posesión de la mayoría del Senado y de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, a la Cámara de Representantes, lo que les da realmente al presidente Trump un poder bien importante sobre las medidas que él quisiera tomar. Entonces, en realidad, como vemos, cuando vemos que el mapa se convierte en un mapa mucho más rojo que en el pasado, realmente vemos que los republicanos se toman en una mayoría importante dentro del Senado, casi con 52 sillas versus 44, pero ya cuando hicimos este material no se había llamado a las elecciones, ya tienen 2 candidatos ganadores, que fue en Arizona y Nevada, que les da al Partido Demócrata 46 sillas, pero realmente los republicanos tuvieron mucha fuerza en sus campañas, y eso va a tener la importancia de esta elección a nivel de las cámaras, es que realmente va a ser un gobierno que tiene mucho poder y tiene mucha influencia sobre lo que va a ser dirigido en las próximas políticas relacionadas a inmigración, políticas sociales, políticas de educación, de salud y la política fiscal, que va a ser una de ellas, una de las más importantes. Entonces, cuando vemos en la segunda lámina, lo que quisimos traer es qué son esas posiciones de impuestos que el presidente Trump ya había anunciado como parte de su campaña electoral y que ya veníamos escuchando en el Congreso y en los alrededores de Washington, D.C., era realmente cuáles eran esos puntos de él de mucha relevancia con relación a las políticas fiscales. La primera es que él va a querer hacer la extensión del TCJA. Como ustedes recuerdan, él hizo unas modificaciones a los impuestos de Estados Unidos, donde traía ciertas cláusulas que traían ciertos beneficios para las empresas traer los intangibles en los Estados Unidos, tienen unas oportunidades con relación a ciertas transacciones. Había algún tipo de consideraciones sobre las operaciones de servicio y sobre todo las operaciones que tenían que ver con el impuesto sobre las acciones. Lo que se pretende es que él pretende hacer la extensión de estas provisiones. Como ustedes bien habrían escuchado, es un presidente que es mucho enfocado al crecimiento de la economía y al poder del capital americano, y va a estar muy enfocado también en tratar de dar los beneficios fiscales muy importantes para traer y producir y crear mucho más potencial de la empresa americana o de la empresa que invierte en los Estados Unidos, pero con la intención de desarrollo de propiedad intelectual. Entonces, es una de ellas. La primera va a ser esa extensión. Luego, él va a entrar a todo a devolver una serie de deducciones de beneficios estatales y a nivel de condado y a nivel de ciudad. Como bien se recuerda, el presidente Biden sí tenía una visión que era más de incrementar los impuestos hacia las corporaciones, a los niveles locales, estatales y federal, y más ayudar mucho más a los programas sociales que estaban destinados a las clases con menos recursos, a las minorities, y realmente era como traer un gobierno con un poco más de balance. En el caso del presidente Trump, se espera, al contrario, devolver esas deducciones para darle mucha más capacidad de capital a las empresas para seguir invirtiendo y realmente hacer que a través del crecimiento de las empresas en los Estados Unidos se mejore la tasa de empleo y por ende se pueda tener entonces una manera de ver el programa de salud un poco más privado. Una cosa bien importante que está rondándonos a todos y que nos preocupa a todos es el tema de las tarifas aduaneras. Como bien sabemos, el presidente Trump está enfocado en hacer Estados Unidos grande de nuevo y también quiere tener una política de hecho en Estados Unidos.
Definitivamente en las otras administraciones se ha hecho todo un enfoque en tratar de tener diferentes tratados, pero realmente la manufactura americana se había disminuido en un gran número, y por eso se veía mucho la capacidad de tener socios comerciales, como bien es cierto es México, y también lo es China. Pero el presidente Trump realmente quiere tener entonces un beneficio para las empresas que hagan los productos en los Estados Unidos y que puedan tener entonces un beneficio para crear mayor empleo. Entonces, ¿qué significa esto? Realmente estamos hablando que las tarifas van a ser muy relevantes. Se está pensando que pueden tener incrementos generales entre el 15 y el 20% para la importación de productos. Estaban hablando, por ejemplo, las tarifas, establecimiento de tarifas por condiciones diferentes a los productos. Una de ellas es que, bueno, países que, mercancías que vengan de países que tienen el flujo de ilegales, inmigrantes ilegales a los Estados Unidos, a ellos piensan tenerle un 25%, un 60% de tarifa para los países adversarios de los Estados Unidos. En ese caso estaría interesante ver cuál es la lista que consideran ellos como adversarios y cómo se mantiene actualizada. Y tiene también casi un 100 y un 200% para algunos productos que tienen que ver relacionados con la industria automotriz. Y eso es bien importante porque eso puede afectar el flujo comercial de muchos países con los Estados Unidos, entre ellos México. Y sería bien interesante ver cómo esas tarifas van a ser aceptadas por las grandes multinacionales que se han establecido en los Estados Unidos, no necesariamente en headquarter americano. Entonces va a ser bien interesante. Otra cosa que estamos viendo es la expansión del R&D credit, que eso va a ser un punto importante. Como les decía al principio, el gobierno de la administración Trump quiere realmente robustecer la industria americana, y el R&D es una de las fuentes de producción más grande de los Estados Unidos con la propiedad intelectual, y ellos esperan realmente expandir eso. ¿Cuál es el problema con esto? Es el Pilar 2. Y bien sabemos que el Pilar 2 y el Pilar 1 necesita de Estados Unidos. Estados Unidos, como bien recordemos, es uno de los países que ha sido muy parte de la negociación. Cuando empezó la administración Trump la primera vez, el secretario Mnuchin fue muy claro en decir que el Pilar 2 no podía funcionar de la forma como la OCDE y el framework lo estaba solicitando, que realmente Estados Unidos tenía que participar en una forma que no fuese retaliativo y que no fuese en contra de los intereses de sus contribuyentes. Y eso realmente va a haber una influencia muy importante en el Pilar 1, que necesitaba tener unos cambios. Ahora, con la vuelta, cuando tenemos la secretaria Helen, que fue mucho más amigable, fue mucho más abierta, realmente fue una negociación donde Estados Unidos consiguió entrar un poco más a la negociación más global, como se esperaba para Pilar 2 y Pilar 1. Claro, cuando se espera de un gobierno con un Senado y una Cámara de Diputados dividida, fue mucho más difícil de implementar cualquiera de los cambios que solicitaba el Pilar 2, que es el parte de lo que es el Guilty Provision. Vemos que ahora vamos a tener un nuevo secretario, que aún no se ha nombrado el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, pero dependiendo de quién sea, vamos a ver que la administración Trump muy probablemente se vuelva atrás y volvamos a tener entonces una posición de Estados Unidos con el Pilar 2 complicada. Recientemente el exsecretario Mnuchin, la semana pasada, inclusive lo empezó a decir, que las condiciones del Pilar 2 para que Estados Unidos se sienta confortable de apoyarlo, tiene que tener varias modificaciones, y una de ellas es el R&D credit. ¿Por qué? Porque esto es un beneficio muy importante para las empresas americanas, y si ese R&D credit no está incluido o no se permite claramente estar incluido o no hay una consistencia con el Guilty Provision de los Estados Unidos, va a ser poco probable que Estados Unidos quiera embarcarse en esa negociación. Eso es fundamentalmente importante para la economía mundial. ¿Por qué? Porque una de los mensajes que la administración Trump ya comenzó a hablar al respecto es que Estados Unidos irá a poner entonces impuestos digitales
digital tax en retaliación a los países que tengan implementación del Pilar 2. Como vimos en las láminas anteriores, vimos los países que ya tenían el Pilar 2 en las normas ya cerradas, casi todo con las normas finalizadas. Entonces, esos países, va a ser interesante cuál va a ser la posición de Estados Unidos con relación a esa retaliación. Entonces, se espera mucha controversia con respecto a la política de impuestos internacionales de los Estados Unidos. No se espera una mayor apertura en cuanto a firmar nuevos tratados de doble imposición. Se espera, y va, de nuevo, como bien decía Oscar, esto es una bola de cristal, pero lo que aparece en la bola de cristal es que va a ser mucho más complicado tener la posibilidad de negociación de tratados de doble imposición. Hay algunos que estaban ya en la fila, pero se espera entonces una posición un poco más dura del presidente Trump. Luego tenemos en la próxima lámina, vemos aquí realmente un proceso, cómo vemos qué significa ahora esa bañada roja del Senado y el Congreso para el presidente Trump. Lo que realmente vemos es que las políticas fiscales que el gobierno de Trump quiera implementar van a ser aprobadas. Va a ser muy poco probable que, aunque tengan que hacer negociaciones con la minoría demócrata, es muy probable que los republicanos realmente tengan el poder mayoritario de la decisión. ¿Y qué es lo que se espera? Se espera una política que sí tiene mucho incentivo a la producción privada, tiene mucho incentivo a la producción norteamericana de sus productos. Ellos quieren hacer un Estados Unidos que produzca sus propias mercancías. Va a haber mucha negociación con relación al tema migratorio. Entendemos que va a ser uno de los puntos neurálgicos de Estados Unidos y de la administración Trump. Ellos van a utilizar política fiscal para forzar a los gobiernos a hacer unas políticas más fuertes. Lo que vamos a estar bien interesantes es cómo Trump va a pagar todos esos otros beneficios que aquí no los hemos conversado, pero yo creo que muchos de ustedes escucharon que el presidente Trump dijo que le iba a ofrecer tax free para las propinas de los meseros. Eso no iba a tener impuestos. Él ofreció también unos créditos para las familias cuando tienen los chicos en las casas. Van a tener muchos beneficios fiscales las familias que tengan alguna cantidad de hijos. Va a ser unos beneficios, el R&D Benefit Credit. El problema que tienen es cómo lo vas a pagar. Y una de las cosas es que cuando vemos en realidad el análisis objetivo de cómo serían estas políticas fiscales sin incremento de la tasa de impuestos corporativos, la deuda del gobierno americano es excesivamente alta y no se tiene cómo pagar. Lo que el presidente Trump expresó es que él cree que lo va a pagar con todos estos beneficios. Como bien sabemos que el presidente Trump algunas veces no cierra las cuentas, pero lo que sí esperamos es que va a tener una presión importante de la carga fiscal, porque así como tiene los beneficios específicos, está siendo pensado hacer una reducción de algunos departamentos del gobierno, pero que tales como son, no son los que generan el mayor déficit fiscal. Lo que sí es que se espera y se esperaba que para poder pagar parte de este déficit fiscal es el incremento de la tasa corporativa de impuestos, y esa es una de las banderas que el presidente Trump no quiere tocar. Entonces, sí, realmente vemos que mucho foco en beneficio para las empresas dentro de los Estados Unidos, las que incentivan el empleo, las que incentivan la producción local, pero sí va a haber un foco importante en lo que va a ser el país el que viene para importar para los Estados Unidos. Finalmente, la última lámina quería mostrarles cuáles son esos aspectos más relevantes que estamos viendo, que aun cuando no tenemos una política fiscal, ya sabremos en las próximas semanas quién es la persona designada para el Treasury Department. Ahí vamos a conocer cuál es la línea de ese departamento en la nueva administración Trump. Lo que sí vemos es que ahí va a haber cambios en los trade policies, que va a ser muy relevante para nuestros socios comerciales, va a ser muy relevante para México, va a ser muy relevante para el resto del mundo.
considerando que Estados Unidos es un jugador muy importante dentro de lo que es la política internacional. Luego vemos que sí va a haber un incremento también en lo que se espera, ese corporate tax, todavía no sabemos cómo lo va a trabajar el presidente Trump y si él le gustaría hacerlo. Tiene mucho impacto en lo que va a ser un probable aumento de lo que es el exit tax para lo que son los stock buyback options. Esto es muy importante porque eso de alguna manera está tratando de limitar excesivas transacciones. No sabemos realmente cuál va a ser el punto final de ello. Y finalmente va a ser una implementación del Pilar 2 muy accidentada. Esto hay que verlo con mucho cuidado porque sí va a tener un impacto importante en cómo se ha ido el mundo con los tratados multilaterales y ahora con un Estados Unidos que probablemente, como bien decimos, le pueda dar una patada a la mesa. Luego vemos que hay muchos impuestos, hay muchos impactos en los impuestos indirectos que tienen que ver con las tarifas, definitivamente, y sí tiene que ver mucho con los impuestos locales y estatales. Y eso va a ser bien importante porque realmente lo que se está buscando es que haya beneficios a ciertos niveles en la cadena de producción y que realmente se pueda hacer más a través de esa inversión, se pueda generar mayor empleo, como lo dije normalmente. Luego vemos al final, si queríamos traer, y ya devuelvo a Oscar la palabra para puntos finales, la última slide realmente es el punto más neurálgico, que es el punto que tiene que ver con los trade tariffs. Cuando vemos, por favor, la próxima lámina, tenemos entonces los grandes socios comerciales y cuáles son esas implicaciones de lo que se puede ver en esa política económica del presidente Trump. Lo primero, yo creo que es importante para la audiencia es entender que para estos cambios de las tarifas, el presidente Trump no necesita el Senado o la Cámara. Esto puede ser un proceso muy rápido. De hecho, él tiene autoridad, por ejemplo, en los Tariff Authorities, él tiene autoridad para hacerlo en un día. Él puede llegar día 7 de enero 2025, subimos las tarifas, lo puede hacer. Y yo creo que eso es súper importante. Ahora, cuando estamos hablando de esos executive orders, puede firmar, luego va a requerir un congressional involvement, que como bien explicaba, él tiene todo a su favor. ¿Eso qué va a hacer? Va a ser importante para continuar que si el presidente Trump quiere enfocar en un cambio de tarifas radicales, lo puede hacer y lo puede hacer muy rápido, con lo cual no hay mucho tiempo para planear y lo que le estamos hablando a nuestros clientes primero, ¿cuáles son esas tasas que estamos viendo? ¿Cuáles son, por ejemplo, entre el 10 y el 20% para todos los productos importados? Es un incremento que va a ser casi que el día 1. Va a haber una mayor tasa para los que vienen de China. Eso va a tener mucho que ver con las relaciones con el gobierno americano, con China. Y hay una parte muy importante que tiene que ver con México, como lo bien decíamos, 25% de aumento en las tarifas en general, pero 200% sobre los vehículos. Y ahí vemos 25% que vienen de México. Y eso es súper importante porque eso es algo que ya ha sido conversado y es bien peligroso porque entonces ahí sabemos que el poder de decisión es muy rápido y sí puede aumentar y puede impactar la cadena de suprimentos de Estados Unidos y México y eso creo que eso va a ser bien importante para nuestros clientes. Y luego, importante es ese reroute que vimos en particular en la administración Biden, que realmente había mucho rerouting from China hacia México, México, Estados Unidos. Y realmente eso es algo que ya el presidente Trump quiere absolutamente parar y eso es algo que va, por eso que tiene el incremento de las tarifas. Y muy importante es el trade de Canadá, México, los Estados Unidos. Se espera que haya una renegociación en el año 2026 y se espera una negociación compleja. Se espera una negociación donde los socios comerciales de los Estados Unidos, México, Canadá van a estar muy limitados. Y entonces se espera una relación de comercio internacional bien complicada para efectos de lo que sería la administración Trump. Y yo creo que lo más importante para este momento es cuál es tu posición en relación a tu tarifa arancelaria con respecto a los Estados Unidos, cuál sería el efecto inmediato que esto va a tener, cuál es la reacción del gobierno mexicano al respecto, cuáles son las alternativas que se tienen para incentivar negociaciones bilaterales. Y yo creo que eso va a ser muy importante, inclusive que va a hacer que pueda tener un impacto en el suministro de algunos productos, porque lo va a hacer mucho más costoso. Entonces yo creo que
básicamente estos son una de lo que hemos visto, de lo que puede venir. Consideramos que este punto de los trades son los más importantes. Oscar, de nuevo para ti. No, muchas gracias, Catherine. La verdad que mucha información. Realmente creo que sí hay que darle puntual seguimiento porque puede haber impactos relevantes por todo lo que has comentado en aranceles, en la política, qué tasas podrían tener ellos, inclusive para que se convierta un paraíso, un territorio fiscal preferente en los Estados Unidos con la baja de tasas. Pero como les digo, vamos a tener seguimiento de esto porque creo que sí es relevante. Veamos qué pasa en los primeros meses y de ahí los vamos invitando a siguientes eventos. Y ya para finalizar, me gustaría así rápido en estos tres minutitos, 4 que tenemos, un mensaje final, algún tip de cierre, Jackie, en la parte laboral. ¿Tendrás algo? Claro, Oscar, hay que estar muy pendientes para saber qué retos implican estos proyectos de reforma que están por anunciarse y sobre todo por lo que hemos platicado de REPSE y PTU. Rodrigo. No, yo nada más un comentario, o sea, si alguien no llega a tener reps y tenemos algunos proveedores, porque luego puede ocurrir que tengas un proveedor y creo que por ahí una pregunta a ese respecto, pues la verdad es que la bronca no es de que sea una multa, la bronca es que pues, en principio no podrías recibir servicios de ellos, porque pues en realidad no son servicios, sería un servicio ilegal, ¿no? O sea, al final del día sería un servicio prohibido si es que no tuviera reps. Perfecto. Jorge. Viviano, si tienes algún comentario. Sí, claro, Oscar. Yo creo que por la parte muy rápido, principalmente instrumento multilateral, creo que el mensaje es voltear a ver los pagos que tenemos al extranjero, revisar, digamos, lo cierto es que es un nuevo requisito que tenemos que voltear a ver. A lo mejor muchas veces no tenemos sensibilidad en la aplicación de esta cláusula PPT si la contraparte en el extranjero cumple o no con el requisito. Yo creo que hay que transmitir esa preocupación al perceptor del ingreso. Generalmente están en jurisdicciones que conocen el tema, entonces creo que vale la pena y sí es necesario voltear a ver si lo que se está realizando un pago es una compañía que es un cascarón o algo por el estilo, pues sí, ya tenemos una bandera roja en la aplicación de los tratados. Y en el caso de Estados Unidos, como dijimos, si bien no le aplica el instrumento multilateral, reiteramos, creo que ser muy cuidadosos en la aplicación del artículo 17 para certificar o debemos tener certeza de que se cumple con los requisitos de limitación de beneficios, ¿no? Perfecto, gracias, Jorge. Catherine, ¿alguna buena noticia que nos des? Danos una buena. Bueno, yo creo que cuando vemos el total, yo pienso que si tienes inversión en los Estados Unidos, si esa inversión tiene una propiedad intelectual, si tienes una base en los Estados Unidos, más allá de la distribución, tienes una oportunidad de muchos beneficios. Y yo creo que eso es lo que el presidente Trump también quiere, y yo creo que eso es una oportunidad que hay que evaluar, que muchas veces tiene cómo sería el beneficio desde convertirse en una empresa con base en los Estados Unidos. Perfecto. Pues no nos queda más que agradecerles el tiempo que se tomaron para esta breve charla. Como les digo, sí estaremos haciendo una serie de eventos al inicio y conforme vaya avanzando tanto esta parte de la política fiscal que va a seguir los Estados Unidos, los temas de tesis, gestión, porque la verdad que hay mucho movimiento en la materia tanto laboral como fiscal. Y pues muchas gracias y que tengan buen día a todos.